Segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer el verso 20 y dice así la palabra del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Hemos leído Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20, donde el apóstol Pablo, él habla de una casa grande, una casa no chiquitita, sino una casa diríamos, de rico, de personas que tienen poder. Dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera y de barro, y unos, dice, tienen sus usos y otros tienen sus otros usos. Quiere decir que cada uno está ordenado. Este vaso es para esto y para esto, y estos otros vasos es para esto. Es como en nuestros hogares, en nuestras casas, ¿vio? Hay hogares donde tienen platos especiales guardados para cierta ocasión, cubiertos especiales guardados para cierta ocasión, y después están los otros cubiertos o elementos que son del uso diario, cotidiano, todos los días se usa, es de uso diario, pero el otro no, el otro está guardado porque tiene otro uso, un uso más excelente que el del uso cotidiano. Entonces está guardado para una ocasión especial. Entonces el apóstol Pablo justamente lleva a esto, a mostrar que unos vasos están hechos, están fabricados con el fin de ser vasos para honra, y otros vasos tienen la finalidad justamente de ser para uso vil, es decir, cada uno tiene su lugar. En el libro de Lamentaciones, porque esto tiene que ver con este pasaje de Lamentaciones, capítulo 4, verso 1 y 2, dice lo siguiente. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciado y estimado más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de mano de alfarero? ¿Vio? Nosotros leímos en Timoteo que los vasos tienen su lugar, los de honra y los de para usos normales, comunes, usos viles, dice, están separados. Y nosotros miramos acá un cambio, cómo es que justamente tiene uso un vaso en un lugar donde no tiene que estar, está en un lugar que no tiene que estar y está siendo usado por alguien que no lo tiene que usar. Y cuando habla de esto, habla justamente de los hijos de Israel, porque habla del pueblo de Dios, y él dice, mi pueblo que tenía que brillar, que ser como el oro brillante, ¿cómo se ennegreció? Porque el oro también se ennegrece. Hay factores que ennegrecen el oro, el cloro de una pileta ennegrece el oro, y aún la misma transpiración de nuestra piel también produce un ennegrecimiento en el oro. Y acá dice así, cómo se ennegreció, pero ahora no estamos hablando de una pieza de metal, sino que estamos hablando de hombres y mujeres, de familia, de un pueblo que tenía que brillar, que tenía que ser luz a causa del brillo que debería haber habido en ellos. Y dice, ¿cómo se ennegreció? Se puso negro, en lugar de ser brillante, brilloso, está todo opacado, sin brillo. Y no solo eso, está donde no tiene que estar. Está haciendo el trabajo de un vaso de barro, está haciendo un trabajo justamente para usos viles, cuando su lugar es un lugar de vaso de honra. Justamente era la situación del pueblo de Dios, y había algo que ennegrece. El oro es ennegrecido justamente por la transpiración de la piel o por el cloro, lo ennegrece. Pero la vida de los hombres que tenían que brillar como oro puro, como hijo de Dios, el pecado ennegrecía
lo que tenía que brillar. Por eso dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se ennegreció los hijos de Sión, que eran preciados y estimados, más que el oro puro, son tenidos por vasijas de barro? Tenían un lugar especial donde manifestarse, un lugar especial donde ser usado. Vaso de honra. ¿Por qué vaso de honra? Porque es un vaso hecho de oro puro. Entonces tiene un lugar. Sin embargo, ese vaso de oro puro está ennegrecido. Y como está ennegrecido, entonces su uso es de uso vil. Entonces, ¿quién es el que toma el vaso para el uso vil? Justamente aquel a quien no le corresponde que use el vaso. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de la calle. ¿Dónde tenían que estar las piedras del santuario? Piedras escogidas por el Señor. ¿Dónde tenía que estar? En el santuario. ¿Y dónde estaban las piedras esparcidas? Por las encrucijadas de la calle. ¿Ve? Otra fuera del lugar también. No era el lugar afuera, era el lugar dentro del santuario. Sin embargo, ¿dónde estaban? Esparcidas por las calles. Verso 2. Los hijos de Sión, preciado y estimado. Porque usted mire cómo defiende el Señor a los suyos. Dijo así: el que os toca, toca la niña de mis ojos. Mire cómo defiende Dios a su pueblo. Miró en Jacob y dijo: no he visto iniquidad en Israel. A pesar de todo, dijo: cuán maravillosa, cuán hermosa. Mire cómo es que cuida y cómo mira el Señor justamente a los que son suyos. Sin embargo, nosotros miramos en este pasaje cómo los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro, son tenidos por vasija de barro. ¿Cómo el oro va a ser tenido como si fuese una vasija de barro? Nosotros leímos en una casa grande, hay diferentes vasos. Hay utensilios que son de oro y de plata y hay otros que son de madera y de barro, pero ya están compuestos, están hechos así ya, de esa manera. El alfarero agarró el barro, hizo una vasija de barro para usos viles. Entonces están compuestos, están hechos cada uno para la finalidad del trabajo que tienen que hacer. Sin embargo, acá nosotros miramos, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, son tenidos como si fuesen de barro, despreciados y en usos viles. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces nosotros dijimos, ¿qué es lo que son? Vasos de oro. ¿Y qué pasó con el oro? Está ennegrecido. ¿Qué es lo que ennegrece al oro? Justamente algunos químicos de la piel o químicos. ¿Y qué es lo que ennegrece la vida del creyente? El pecado. Entonces, los vasos de oro ennegrecidos son usados. ¿Por quién son usados? Nosotros leímos en este pasaje: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Así que es la iniquidad la que toma lo que es un vaso de oro, un vaso para honra, un vaso para gloria, lo que es para eso a causa del ennegrecimiento por el pecado. Entonces la iniquidad toma ese vaso para usos viles. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos
y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces, ¿quién es el que tiene que usar justamente el vaso de oro? Un instrumento de justicia, la justicia de Dios. ¿Y quién es el que tiene que usar el vaso de barro para usos viles? Justamente el mundo entero está bajo el maligno. Entonces nosotros tenemos en nuestra vida dos naturalezas, una carnal y una espiritual. Vinimos como hombres naturales, pero Dios hizo un milagro en nosotros, nos dio un nuevo nacimiento, nos hizo nacer de nuevo, engendrados por la palabra, nacidos del Espíritu. ¿Sabe de qué está formado ese hombre nuevo que no peca ni puede pecar? Es de oro puro. Ese hombre nuevo es más que el oro puro todavía, porque tiene la naturaleza de Dios. Al tener la naturaleza de Dios es como el oro puro, el oro purísimo. Entonces nosotros miramos dentro de nosotros un hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, que es de oro, metido dentro de un cuerpo natural que es de barro. Pero ahí es donde se manifiesta. ¿Qué es lo que oscurece la vida de este hombre espiritual? Las manifestaciones del hombre viejo. Entonces dice, ¿cómo son tenidos los hijos de Sión por vasija de barro? Los hijos de Sión por vasija de barro, los que son de oro, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, como vasija de barro. No solamente que son vistos como vasijas de barro, sino que se han presentado como instrumentos de iniquidad. Nosotros hemos estado escuchando cómo es que Dios a nosotros ha operado en nosotros, nos llamó, nos lavó, nos limpió. La gracia nos salvó, y esa gracia que nos salvó hemos estado escuchando cómo es que nos enseña. Nos enseña que renunciando a la iniquidad, instrumento de que se presentan justamente ellos como instrumento de la iniquidad. Y lo inicial cuando nosotros entramos dice renunciando, porque la iniquidad no tiene nada que ver con la luz, las tinieblas no tienen nada que ver con la luz, el pecado no tiene nada que ver con la santidad, hermano. Entonces dice renunciando a la iniquidad y a los deseos mundanos, vivamos. Es decir, está hablando de la manifestación de la vida que nosotros hemos recibido ante el mundo. Nosotros hemos escuchado cómo es que la gracia nos enseña. La gracia enseña. Es decir, le da la enseñanza. Y el aprender no es inmediato. El aprender es progresivo. Entonces la gracia nos va enseñando y nosotros vamos progresando, y en la medida que vamos progresando se va empezando a manifestar algo más, porque en medio de nosotros está sentado uno que se ha sentado para limpiar la plata y el oro, uno que se ha sentado y está limpiando a los hijos de Leví, está limpiando a los hijos de Dios y está sacando la negrura, es decir, eso negro que opaca el brillo de lo que está adentro, está siendo sacado, está siendo limpiado y está cada día manifestándose más. ¿Quiénes somos nosotros? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Hechos de oro purísimo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no reinen, no dejen que reine. El pecado oscurece el brillo de la vida espiritual que han recibido. Nosotros hemos leído cómo se ha oscurecido el oro. ¿Y qué es lo que oscureció el oro? Las obras humanas, las manifestaciones humanas. Nosotros vemos cómo es que el limpiador se sienta siempre en medio de nosotros y va mediante la palabra de Dios, va limpiando nuestras vidas y nos va mostrando y va enseñando de las cosas que tenemos que abandonar, dejar, rechazar. Y cada vez que nosotros abandonamos, dejamos cosas que por revelación del Espíritu viene a la congregación, entonces vamos brillando más. Por eso dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y de vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, nosotros miramos cómo es que el apóstol Pablo hace diferencia cuando habla a los hermanos. Cuando habla de los hermanos, muchas veces dice amados, cuando habla de los hermanos, y cuando habla del mundo, cuando habla de los hombres. En este pasaje dice, téngannos los hombres, los que no conocen a Cristo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Quiere decir que los hombres tienen que tener de nosotros, percibir justamente quiénes somos. Percibir de nosotros y ver en nosotros quiénes es que somos nosotros. Porque nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo es que dice los hijos de Sión, más preciado que el oro, cómo son tenidos. Entonces dice cómo son tenidos. Es la estimación de aquello que desde afuera miran hacia adentro o miran a aquellos que dicen que son cristianos y les dan una estimación. Es decir, la gente se hace una fama y según la fama que se haga, entonces la gente lo mira y lo conoce. Hay personas que son de mala fama y hay personas que son de buena fama. Nosotros miramos acá y dice el apóstol que los hombres tienen que tener cuidado de su vida, de su carácter, la forma que viven y que los hombres los están viendo, porque los hombres nos tienen que tener como servidores de Cristo, como hombres que aman a Dios, como hombres que van a la iglesia, como hombres que sirven al Señor, como hombres que oyen y participan de la palabra de Dios. Ellos tienen que mirarnos a nosotros como algo especial, es decir, como lo que en realidad somos, hijos de Dios. Entonces dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo, dice, y administradores de los misterios de Dios. Entonces nosotros sabemos que misterio es algo que no se puede, un misterio de Dios es algo que no se puede percibir con los sentidos humanos, que nosotros podemos percibir y podemos entenderlo a causa del nuevo nacimiento que tenemos, pues nos ha compartido y nos ha dado Dios de su naturaleza divina. Entonces el hombre natural, como no percibe las cosas que son del Espíritu, ni las puede entender, porque solamente tiene sus sentidos naturales, entonces él vive por lo que ve, que es diferente a nosotros que vivimos por lo que creemos, pero ellos viven por lo que ven, así que quieren ver en lo que dice que son cristianos una vida de rectitud y de justicia. Los hombres observan, nos observan los vecinos, nos observan el almacenero, el verdulero, el carnicero. Nos observan la gente que cotidianamente viaja con nosotros al trabajo, ellos nos siguen observando. Nos observan nuestros compañeros de trabajo, los que están sobre de nosotros, nos observan, nuestros jefes nos observan y todos los ojos del mundo están puestos en aquellos que dicen que son cristianos. Porque nosotros consideremos lo del Antiguo Testamento y cómo eran tenidos los vasos de oro a causa del ennegrecimiento como vaso de barro, como cualquier cosa. Entonces dice el apóstol Pablo, téngannos los hombres, como diciendo, tengan cuidado de lo que manifiestan a los ojos del mundo. Por eso es que Dios nos llama a vivir una vida de justicia. No nos olvidemos de cómo es que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. ¿Y cómo hemos sido criados?
criados, dice, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Para qué? ¿Por qué nacimos y para qué nacimos en eso? Para mostrar eso, la justicia y la santidad que proviene de Dios, que a nosotros nos va a dar una fama, porque si nosotros manifestamos el hombre espiritual, los hombres van a ver un hombre de oro, nacido según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pero si nosotros manifestamos las obras naturales, carnales, concupiscencia y todo lo que lleva con ello, entonces los hombres los van a tener como vasos de barro, cuando no lo son, porque hay una vida espiritual. Pero ellos viven y juzgan por lo que ven. Por eso es que el apóstol Pablo, él dice así: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel conforme a la verdad, que tiene en sí las condiciones y circunstancias que pide el uso a que se lo destina. ¿Y para qué hemos sido llamados y nosotros destinados? Miramos, hermano, ¿para qué se nos llamó y cuál es la misión que se nos encomendó? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Entonces nosotros tenemos una misión que cumplir, pero esa misión que tenemos nosotros que cumplir tiene que ver con la fidelidad, y la fidelidad tiene que ver con el carácter, y el carácter tiene que ver con la conducta que nosotros manifestemos ante los ojos del mundo. Nuestra conducta nos hace hacer de una fama, ya sea buena fama o ya sea mala fama. Una buena fama entre el mundo y también puede ser una buena fama entre los hermanos. Una mala fama entre el mundo y también puede ser una mala fama entre los hermanos. Nosotros miramos a Pablo, la fama de Pablo. Era muy famoso entre los hermanos, cuando se llamaba Saulo. Y era muy famoso porque perseguía a la iglesia, porque metía en cárceles a muchos. Entonces su fama entre la cristiandad era muy grande, una mala fama. Sin embargo, en el mundo, su fama era una buena fama porque él perseguía a la iglesia. Pero hubo algo que se llama fe, que se metió dentro del corazón de Pablo, que luego fue transformado, de Saulo, luego fue transformado a Pablo, que nosotros conocemos, que esa mala fama fue revertida. Porque nosotros miramos que cuando Pablo se convirtió y quería juntarse con los hermanos por la fama mala que tenía, no se querían juntar con él. No, con ese no, ese encarcela, ese es un tramposo, se está disfrazando de cristiano, nos va a querer llevar a todos nosotros y encarcelarlo. Le tenían miedo. ¿A causa de qué? De la mala fama. Pero cuando la fe en Cristo Jesús se metió dentro de su corazón y él creyó a Dios, no solamente le creyó con sus labios, sino que comenzó a obedecer al supremo llamamiento que había en su vida. Y en su obediencia, a causa de la fe, su fama fue cambiando. No fue de un día para el otro, fue cambiando hasta el punto que cuando ya tenía que partir, llamó a los ancianos de Éfeso, los reunió y le dijo que era la última vez que iba a ver su rostro, los instruyó y cuando se despidió, aquel de quien tenían miedo todo por su mala fama, cuando él ya era el tiempo de partir, dice que todos se echaban al cuello de él y lloraban a causa de las palabras que les dijo, que no iban a ver más su rostro. ¿Qué es lo que ocurrió? Se cambió la mala fama a buena fama. ¿Qué es lo que cambió esa fama? La fe en lo que Dios dice. Por eso nosotros pudimos haber venido del mundo con una mala fama, venir a la iglesia con una mala fama. No importa, éramos peleadores del barrio, éramos los ladrones, éramos los mentirosos, los que defraudábamos, pero cuando creímos en el evangelio, la fe en Cristo Jesús fue transformando nuestra vida y esa mala fama va desapareciendo porque está surgiendo una nueva fama de un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y luego aquellos que decían una cosa cambian
a causa de la manifestación del carácter que manifiestan aquellos que han creído. Por eso es que Pablo dice así: téngannos los hombres, los que no conocen a Cristo, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel, que es conforme a la palabra de Dios, conforme a la verdad, y que tiene las condiciones para el uso para el cual Dios lo destinó, que predique y anuncie el Evangelio. Porque usted piense, alguien con una mala fama, tiene fama de ladrón, tiene fama de mujeriego, tiene fama de defraudador, tiene fama, vaya a predicarle a aquello que engañó y su conducta no ha cambiado y sigue teniendo una mala conducta, es decir, es un oro que está ennegrecido y los hombres lo miran y dicen, no, gracias, no, de lejos nomás lo despiden. No lo quieren escuchar a causa de la mala fama. Pero cuando la palabra de Dios penetre y se dé vuelta a todas las cosas y comienza a producir una buena fama, todos lo van a recibir. Entonces dice así: téngannos los hombres. Entonces, el cuidado que tenemos que tener con la gente que no tiene a Cristo. El cuidado, ellos ven, ellos escuchan, ellos piensan, ellos juzgan, ellos andan por ojo, no andan por fe, ellos andan por ojo, andan por lo que ven. Por eso el cuidado del testimonio de lo que han creído en cuanto a lo que les rodean. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, él dice lo siguiente: amados, ¿ve? Pablo dice, téngannos los hombres, se refiere al mundo. Pedro se refiere a los hermanos. Amados, yo os ruego como a extranjero y peregrino. Entonces, mire cómo le habla, amado, yo os ruego como, quiere decir que los hermanos habían entendido de dónde era su ciudadanía, de dónde provenía y cómo era la forma de vida que tenían que vivir en este mundo. Os ruego, dice, os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Vio? Nosotros escuchamos no hace mucho la forma de vivir justamente de Abraham. ¿Cómo vivió Abraham? Teniendo oro y plata, ganado. Era riquísimo en todas las cosas, pudiendo haber edificado, si quería, una ciudad, diríamos así. Sin embargo, él vivía en tienda. ¿Por qué? Vivía como un extranjero, como un peregrino en la propia tierra que Dios le había prometido a su simiente, a él y a su simiente. Sin embargo, él estaba esperando y buscando que una ciudad cuyo constructor es Dios. Entonces, ¿como qué se movía? ¿Como quien abrazaba las cosas terrenales? ¿Como quien abrazaba el dinero, los animales, los bienes? No. ¿Cuál era la mayor riqueza para él? Dios. La comunión con Dios y la esperanza de la entrada, de tener el derecho de entrar a la ciudad por las puertas de la ciudad. Entonces nosotros miramos acá. Dice, amado, dice el apóstol Pedro, os ruego como a extranjeros, como lo que entendieron que son extranjeros, que son peregrinos, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, porque esta vida espiritual que Dios nos ha dado está dentro de esta habitación, de este cuerpo natural que tiene inclinaciones, tiene deseos. Si bien, hermano, el pecado fue quitado, lo malo fue quitado, pero quedaron las inclinaciones, las concupiscencias, los deseos, lo cual tiene que ser refrenado por ese hombre natural, espiritual, para que la vida del hombre natural cese, no se manifieste y se manifieste la brillantez de un hombre nuevo criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces Pedro entendía esto y dice lo que acabamos de leer: que os abstengáis, que no se dejen arrastrar, no se dejen llevar por los deseos carnales. Para el mundo no tienen una vida espiritual y para ellos está bien, pero para nosotros no. Lo que ellos juzgan que está bien, nosotros debemos juzgarlo a la luz de la palabra de Dios.
¿Qué dice Dios? ¿Qué dice? No robará. ¿Qué dice Dios? No adulterará. ¿Qué dice Dios? ¿Qué? Entonces tenemos que ir nosotros siempre a la palabra, no a lo que el mundo dice, a lo que la palabra de Dios dice. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, que no le deis lugar a los deseos carnales que batallan contra el alma, porque cuando se manifiesta la carnalidad, lo carnal, ennegrece el oro. Ese hombre espiritual que tiene que ser manifestado, del cual dijo, sois la luz, sois la sal de la tierra, es ennegrecida justamente por las manifestaciones del hombre natural. Si el hombre espiritual siempre se manifestaría, el mundo vería una cosa, las obras de hombres justos, santos y perfectos que aman a Dios y hacen el bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe. Pero cuando se manifiesta el hombre natural, ¿a quién ven? A un hombre viejo cargado de cosas malas, y ellos dicen, mirá a los cristianos, mirá, escuchá, ya están peleando los cristianos, mirá lo que le dijo, mirá, y mirá. Entonces dice Pedro, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pablo, en el libro de Filipenses 1:27, dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo por el Evangelio de Cristo. Entonces, miramos, que os comportéis como es digno. Es lo que le dice Pablo, justamente, hermano, a los corintios, que los hombres lo tengan por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, que así lo tengan. Por eso, el comportamiento debe ser como que son dignos de lo que han recibido, dignos del Evangelio, de manera que el Evangelio no sea blasfemado por causa de aquellos que han nacido de nuevo, que os comportéis como es digno. Y después dice, combatiendo unánimes por el Evangelio. Entonces nosotros miramos que un vaso de barro puede estar siendo usado por una entidad equivocada y ser tomado como si fuese un vaso de oro, como si fuese un vaso de barro. Entonces, a causa del ennegrecimiento, por causa del pecado, entonces un hombre que es un hombre de oro está ennegrecido por las obras humanas y la manifestación a causa del espíritu, es decir, se hizo instrumento de iniquidad. Entonces Pablo pide la reflexión de los que han creído a fin de que su comportamiento sea el correcto y su mala fama que tenían cambien la mala fama, de tal manera que de mala fama pasen a buena fama. Cuando nosotros miramos las cartas del apóstol Pablo, vemos que aquel que en otro tiempo tenía buena fama para con los judíos, de repente luego se convirtió en un falso maestro y para los judíos tomó mala fama. Pero para los creyentes que antes tenía mala fama porque era perseguidor de la iglesia, a causa de la fe se produjo en él un cambio de posición y de conducta para con Cristo, entonces se dio una buena fama en él. Entonces de un lado y del otro él recibía juicio. En el libro de Corintios, capítulo 4, verso 2 en adelante, Pablo dice así: yo, dice, conociendo esto, porque algunos decían
como dice Pablo, algunos dicen que nosotros decimos, hagamos mal y total no pasa nada, hagamos mal, si total somos justificados. Bueno, dice Pablo así, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Entonces entra, que la iglesia me juzgue, dice, lo tengo en muy poco. Y que los hombres me juzguen, dice, lo tengo en muy poco. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Entonces los malos hombres, cualquier situación ya es ocasión para juzgar. Cualquier cosa ya es una ocasión para juzgar. ¿Viste esto? ¿Viste el otro? ¿Qué pasará por ahí? ¿Vio? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado en este viaje que el Señor permitió que viaje a California. ¿Vio? Oh, no puede ser. No, eso, no. Juzgaron. Pero Pablo dice así, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. ¿Por qué decía Pablo así? Porque su conciencia le daba testimonio de lo que él hacía. Si la conciencia de otro lo lleva a pensar mal y a juzgar mal, allá ellos. Pero mi conciencia me da testimonio de lo que yo estoy haciendo y la vida que llevo. Entonces dice así, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que, dice Pablo, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces Dios conoce la intención con que se hacen las cosas. Si se hacen las cosas con una mala intención o se hacen las cosas con una buena intención. Entonces nosotros volvemos. En una casa grande, dice, hay diferentes vasos. Unos vasos son para uso de honra y otros son para uso vile. Pero lo triste es que los vasos que son hechos, creados, según Dios en la justicia y santidad de la verdad, se han usado y se han tomado y se han visto por mala fama como vasos de barro para usos viles. En el libro de Hebreo, esto es lo último, ya terminamos. En el libro de Hebreo, capítulo 11, verso 37, hay algo muy importante y dice así. Cuando habla de aquellos hombres que fueron de fe. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué es lo que alcanzaron? ¿Mediante qué? Buen testimonio mediante la fe. Quiere decir que no hay que ponerse triste por el mal testimonio. El mal testimonio puede cambiar. Puede haber un cambio, pero ese cambio es producto de la fe que Dios ha depositado en nuestro corazón. Una fe que nosotros entendemos que va ligada con la obediencia. La fe y la obediencia va ligada. Como hijo de Abraham, que no solamente creyó, aquel padre que es el padre de la fe, que no solamente creyó, sino que obedeció a su supremo llamamiento. Hermanos míos, hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Amén. Nuestra vida espiritual, criada en la justicia y santidad de la verdad, es de oro puro, purísimo, porque somos nosotros hechos participantes de la naturaleza divina de Dios. Así que tenemos una vida espiritual y una fe
que nos va a llevar a manifestar lo que somos nosotros, hijos de Dios. Mediante la fe, muchos alcanzaron buen testimonio. Nosotros también lo vamos a alcanzar. Y lo que hablan o digan no importa. Nosotros oigamos siempre lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque siempre se sienta en medio de nosotros aquel que se sienta para limpiar la plata y limpiará a los hijos de Leví como a oro purísimo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nos ponemos de pie.